en Tu Opinión dentro del portal de Tu TV, un espacio de todos para todos. El día de hoy nos acompañan el licenciado Víctor Manuel Ruiz Rodríguez. Licenciado, gracias por acompañarnos. El licenciado José Samuel Porras Rugerio, también, Gracias. que semana a semana vamos a estarnos reuniendo para el efecto de analizar los problemas que se viven en el país, en la región y en nuestro estado de Puebla, para el efecto de dar nuestra opinión jurídico-política de lo que está viviendo nuestra comunidad, nuestra sociedad en su conjunto. El día de hoy, el licenciado Víctor trae un punto muy interesante. Recientemente salió una encuesta que se han puesto muy en fama cada vez que vienen los procesos electorales, una encuesta en donde el gobierno de Felipe Calderón ha bajado en cuanto a la aceptación de su gobierno muchos puntos, y antes de iniciar el programa comentábamos con el licenciado Víctor pues los diferentes errores que el gobierno de Felipe Calderón, desde el punto de vista de muchos ciudadanos, y las diferentes estrategias político-económicas que ha seguido, la cuestión de la delincuencia, la cuestión del narcotráfico, la cuestión de esto relacionado con la seguridad, el problema laboral, la política laboral que ha seguido en los años recientes, tanto con la gente de Luz y Fuerza, con la gente de Cananea, la iniciativa que presentó el secretario de Trabajo para la reforma a la legislación laboral, que tiene un año ya casi que impulsa una reforma a la legislación laboral, que la cuestión fiscal, el proyecto que presentó de reforma política también recientemente, a fines del 2009, Felipe Calderón. Iniciaremos este programa tocando diversos puntos y los invitamos a ustedes, amigos televidentes, para el efecto de que semana a semana nos programen, compartan con nosotros nuestras opiniones, y principalmente si ustedes tienen una opinión en contra o una opinión que refuerce nuestras ideas, se pongan en contacto con nosotros en el canal, en el correo electrónico que va a aparecer en las pantallas durante nuestra intervención. Licenciado Víctor, ¿qué nos tienes que comentar al respecto? En primer lugar, la cuestión sobre el anuncio de la guerra al narcotráfico, que fue con lo que partió el gobierno de Felipe Calderón, incluso en este momento ya con un gran número de militares en las calles que rebasan el número de 50,000. Esto no ha sido cierto como lo anuncian desde la Presidencia de la República, porque más que combatir al narcotráfico, creo que tiene la intención de intimidar a los ciudadanos que en gran número creen que Felipe Calderón no llegó a través de un proceso electoral democrático, sino que fue impuesto a través de un fraude. Se puede ver los resultados de este anuncio respecto a la guerra del narcotráfico, porque hasta la fecha son 18.060 ejecuciones, la gran mayoría en Ciudad Juárez, en Culiacán, en Sinaloa y en Baja California. Ese es en el aspecto de seguridad. La otra parte de desastre, podemos decir, de la política oficial es en el aspecto de la privatización que se ha seguido tanto en la cuestión del petróleo como en el aspecto de la electricidad. Ahí se envió una iniciativa del Ejecutivo para abrir Pemex al capital privado. Se dio un debate que se forzó por parte de un grupo de legisladores que tomaron la tribuna, obligaron a abrir un poco el debate, a pesar de que las opiniones en su gran mayoría fueron en contra de abrir Pemex al capital privado. Finalmente el Congreso aprobó la reforma que envió el Poder Ejecutivo. Estamos hablando del 2009, ¿no? La reforma que se impulsa en el legislativo, ¿no? Es en el año de 2008, se da este debate y finalmente ya en los últimos meses del año se aprueban las iniciativas. Sí. Después viene el decreto por el que desaparece una empresa del Estado,
que es la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, donde prácticamente no respeta la Constitución, con un simple decreto de él, sin el trámite legislativo que establece la Constitución, violando la ley secundaria, tanto la Ley de Entidades Paraestatales como la Ley Federal del Trabajo, que establece el mecanismo para dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Con ese solo decreto, el señor presidente decide mandar a la calle el número de trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que eran aproximadamente 43,000. Hacemos un paréntesis ahí, tantito. La Constitución es clara y dice que ningún ciudadano puede ser afectado en sus bienes, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Aquí los más de 43,000 trabajadores, un fin de semana aparece este decreto y el lunes que se tenían que presentar a laborar, pues prácticamente sin ser oídos y vencidos en un juicio, ni su sindicato ni los trabajadores pues quedaron en la calle, ¿no? Quizá ahí habría que hacer una puntualización. Felipe Calderón emite un decreto, como señalaba Víctor, sin cumplir con los requisitos constitucionalmente establecidos. Habría que recordar para nuestros televidentes que el artículo 71 de la Constitución le da facultades al presidente de iniciativa para leyes y decretos. Sí. Y el artículo 72 establece todo un procedimiento que en las cámaras de diputados y senadores debe seguir esa iniciativa sobre una ley o sobre un decreto. En este sentido, cuando se emite el decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro, ese decreto debió formularse a través de una iniciativa, remitirse al Congreso, pasar por las cámaras, por la de diputados y por la de senadores, y posteriormente, cuando las cámaras lo hubiesen aprobado, entonces tendría que haberse publicado para que surtiera sus efectos con el carácter de ley, cosa que no ocurrió. De modo que estamos hablando de un decreto que no reúne requisitos constitucionales, es decir, el decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro es un decreto constitucionalmente inexistente que el Ejecutivo ha hecho cumplir por vía del uso de la fuerza pública y con instrucciones de Estado para que las distintas reclamaciones de los trabajadores en los tribunales vayan siendo paulatinamente resueltas en contra de los trabajadores. Aquí yo creo que algo que la sociedad en su conjunto muchas veces le influye es lo que aparece en los medios de comunicación. Aquí el Poder Ejecutivo dice, emitió un decreto y se extingue la Compañía de Luz y Fuerza. El Poder Legislativo, si hay una ilegalidad, ¿cuál fue la razón por la que el Poder Legislativo no haya impulsado ningún recurso para oponerse a lo que ilegalmente emitió Felipe Calderón?